Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Damos una muy afectuosa bienvenida a Dionisio Blasco, autor del libro que tengo entre las manos, Una empresa para la persona, aportaciones desde el pensamiento social cristiano. Dionisio es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Teología por la Facultad de Teología de Granada, donde defendió su tesis con el título El diálogo interreligioso en la empresa, justificación, posibilidades y propuestas. Tiene también un máster en Dirección y Administración de Empresas por ESIC y trabaja en la Fundación Victoria, que aglutina a los colegios diocesanos de la diócesis de Málaga. Ha sido director de un centro educativo y del área de gerencia de esta fundación. Actualmente es profesor de religión y de filosofía de la Fundación, así como profesor de antropología, ética empresarial y pensamiento social cristiano en ESIC. También colabora impartiendo docencia en la Escuela Teológica San Manuel González de Málaga. Dionisio tiene 55 años, está casado, tiene 2 hijos y disfruta de una de sus pasiones durante el fin de semana, que es el contacto con la naturaleza. Muchas gracias, Dionisio, por acompañarnos hoy y por brindarnos la oportunidad de conversar contigo sobre este magnífico libro. Gracias a vosotros por esta oportunidad y también por la labor que realizáis desde Acción Social Empresarial. Muchas gracias. Para los que aún no habéis tenido oportunidad de acercaros a las páginas de este libro, os adelanto que se trata no solamente de un amplio y rico compendio de doctrina social de la Iglesia, tanto desde sus orígenes con Rerum Novarum hasta nuestros días, sino que además, y quizás más valioso, lo acompañas de ese contexto histórico y socioeconómico que permite al lector comprender en profundidad la razón social y la razón de ser, el verdadero propósito de la doctrina social, y ver cómo se van entretejiendo los mensajes de la doctrina social con la propia esencia de ser cristianos. A lo largo de tu libro, Dionisio, nos hablas tanto de pensamiento como de doctrina. Si te parece, para enmarcar un poco esta conversación, podíamos iniciar definiendo y ubicando ambos conceptos. Pensamiento social cristiano y doctrina social de la Iglesia. ¿Qué son? ¿En qué se diferencian? ¿Y dónde les situamos a cada uno en el tiempo y en la forma? Bien, el pensamiento social cristiano hace referencia a la reflexión que desde el cristianismo se ha realizado en torno a la cuestión social, es decir, en torno a la problemática que supone el ser humano en sociedad. Estudios que se han realizado de distintos ámbitos, la antropología, la ética, la teología, la empresa, la economía, pero un estudio iluminado siempre desde la experiencia de fe cristiana, desde la experiencia del encuentro con Jesucristo. De tal manera que, por ejemplo, una teoría económica realizada por un cristiano sin más no sería pensamiento social cristiano. Empieza a serlo en la medida en que esa teoría está siendo iluminada, filtrada a través del Evangelio y de las opciones fundamentales que nos animan desde el Evangelio. Por tanto, pensamiento social cristiano existe desde que existe la Iglesia, desde que existen los cristianos. La doctrina social de la Iglesia es la enseñanza oficial de la Iglesia en torno a la cuestión social, a lo social. Por tanto, requiere retomar, recoger todo el material reflexionado desde el pensamiento social cristiano, darle forma y presentarlo como enseñanza, lo cual siempre es un garante para los católicos, es un punto de referencia y efectivamente sí tiene un punto de nacimiento, que es la encíclica Rerum Novarum de León XIII, allá en 1891. Muy bien, interesante. Es curioso que el pensamiento social cristiano tiene más de 20 siglos y, sin embargo, la doctrina social apenas tiene 130 años. ¿Por qué surge la doctrina social? ¿Qué contexto la gesta y la ve nacer? ¿Y qué propósito se plantea? Claro, realmente
por desgracia, siempre ha habido injusticias en la sociedad, es decir, siempre ha habido pues abusos contra la dignidad del trabajo, abusos contra, digamos, la dignidad de la persona, pero eso se ha interpretado históricamente como una realidad vivida de forma individual. Ocurre que llega un momento en que se descubre que eso es una realidad que está afectando estructuralmente a la humanidad. Entonces, ese salto de lo individual a concebirlo como un problema social, como un problema estructural, lo desencadena fundamentalmente la revolución industrial. La revolución industrial crea un nuevo paradigma en las relaciones humanas, en el sentido del trabajo, en el concepto de la empresa. Los gremios desaparecieron, es decir, una persona que trabajaba en un gremio, él mismo era, digamos, el productor, vendedor de lo que realizaba. Esa mesa, esa silla que hacía aquel carpintero era su mesa y su silla. La revolución industrial trastoca todo este planteamiento y ahora unos son los que ponen las patas, otros los que pintan, otros... de alguna manera se despersonaliza el trabajo, se necesita invertir mucho dinero para las máquinas y para conseguir una pronta recuperación de esa inversión es necesario producir mucho y también generar muchas necesidades. Todo esto está provocando que probablemente el eslabón más débil, que era los hombres y mujeres y niños que trabajaban, pues estuvieran sometidos a unas situaciones inhumanas de trabajo, ¿no? Esto es lo que fundamentalmente León XIII ve y entiende que la Iglesia tiene que dar su doctrina, su enseñanza, para ver cómo encajar esta nueva situación surgida a partir de la Revolución Industrial, estas nuevas cosas, y por eso Redux Novarum, ¿no? Las cosas nuevas. Qué interesante. Parece entonces que, partiendo de la cuestión social, ese impacto de lo social en la persona, se divulga una enseñanza para todos los actores sociales que va de alguna manera a arrojar luz sobre cómo debemos actuar. Podríamos decir, en cierto modo, que la doctrina social es la puesta al día, la actualización de las enseñanzas de Jesús a nuestro tiempo en todo lo relativo al ser humano en sociedad. Sin duda, de hecho, cada encíclica social en realidad no es un punto y final, es un punto y seguido. Es decir, retoma lo que se dijo en la anterior encíclica y actualiza eso al momento. Por eso, como antes bien comentaba, es tan importante entender el texto en su contexto. Es decir, yo siempre he dicho que si sacamos el texto del contexto, lo que tenemos es un pretexto para decir lo que queramos, ¿no? Entonces, es importante saber dónde y cuándo se dice, ¿no? Porque precisamente el pasado es experiencia, el futuro es esperanza. Y la actualización lo que hace es confluir esas dos grandes fuerzas para hacer patente aquí y ahora pues la enseñanza de Jesús a través de la Iglesia, ¿no? La verdad es que es reconfortante ver cómo la Iglesia va acompañándonos a lo largo de los siglos y nos va mostrando cómo actuar, nos va aportando luz ante los nuevos retos y nuevas realidades sociales con las que nos vamos encontrando, ¿verdad? Si te parece, centrémonos ya de lleno en la doctrina social, quizás más relevante para nosotros por su cercanía en el tiempo y por su importancia como magisterio, como nos decías antes. ¿Cuáles son, Dionisio, los principios y los valores estructurales en los que se asienta la doctrina social de la Iglesia? Bien, son 7 principios fundamentales en el sentido más estricto de la palabra, como fundamentos sobre los que se edifican el pensamiento social y se aterriza después en la doctrina de la Iglesia. 7 principios que además hay que entenderlo en su relación mutua, no de forma independiente, aunque para abordarlo lo vemos de uno en uno, y que además entendemos que son universales, es decir, entendemos que esto debería ser siempre así, en cualquier momento, en cualquier cultura, en cualquier situación. El primero de ellos, lógicamente, la dignidad de la persona humana, es decir, el valor incalculable que tenemos cada uno de nosotros
y que nos convierte en un fin en nosotros mismos. No somos un medio, sino un fin. Además de esta dignidad, pues el principio de la solidaridad, no vivimos en solitario, sino en solidario. La subsidiariedad, quizá uno de los principios más interesantes y más desconocidos al mismo tiempo, es decir, la capacidad y la disposición de resolver los problemas en los círculos primero más cercanos a ese problema y a partir de ahí extenderlo en la medida en que podamos o no podamos resolverlo. El tema de la participación social tan importante, el tema del bien común, es decir, el conseguir una sociedad en la que todas las personas y todas las instituciones podamos desarrollarnos de forma íntegra e integral, ¿no? La propiedad privada como un derecho que radica en la misma naturaleza humana y el destino universal de los bienes. Y estos principios, pivotan sobre tres grandes valores que también nacen fundamentalmente de la dignidad del ser humano, ¿no? La verdad, la libertad y la justicia, ¿no? En tu libro nos comentas que todos los elementos de la doctrina social se miran entre sí, se dan la mano de alguna manera, porque todos ellos comparten una misma raíz antropológica. ¿Nos puedes explicar un poco esta relación? Sí, claro, para el cristianismo y la tradición judeocristiana en definitiva, porque ya aparece en las primeras páginas del Génesis, el ser humano fundamentalmente es imagen de Dios, ¿no? Y ser imagen de Dios implica tomar conciencia de que la huella de Dios forma parte de la naturaleza humana, es consustancial a nosotros. Y esto fundamentalmente se expresa en nuestra capacidad de amar. Amar en el día a día, en nuestras distintas actividades profesionales, familiares, con amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la gran grandeza del ser humano. Eso es lo que nos convierte en seres de un valor incalculable, ¿no? Entonces, en torno a esa idea de la dignidad del ser humano, de una dignidad que nace del ser imagen de Dios, es donde fundamentalmente se edifica el concepto de ser humano para la Iglesia, ¿no? Interesante. Decíamos antes que la doctrina social de la Iglesia habla a todos los actores de la sociedad y la empresa es sin duda uno de ellos. Parece entonces como que la doctrina social asigna una función muy importante en el terreno social como actor social de primer orden, que es la empresa, y además le dota de las herramientas, de las enseñanzas para poder implementarla y llevarla a cabo con éxito. ¿Cuál dirías que es la función social de la empresa y cuáles consideras que son las aportaciones más significativas que ha realizado la doctrina social al mundo empresarial para guiarla por este camino? Bien, la función social fundamental de una empresa es contribuir a la transformación de este mundo en un mundo mejor, ¿sí? Desde sus actividades propias, que son actividades de tipo económico, productivo, pero fundamentalmente la idea es querer hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, la gran aportación que la doctrina social de la Iglesia ha hecho en este sentido es recordar y recordarnos la importancia de la centralidad del ser humano. El ser humano es autor, centro y fin de la actividad económica y social. Lo recordaba ya el Concilio Vaticano II. Entonces, la Iglesia, a través de su formación, a través de su acompañamiento también a nivel espiritual, a través de sus hombres y mujeres que reflexionan en los distintos campos académicos, profesionales, va perfilando pues herramientas e instrumentos que ayuden a este reto tan importante que es la transformación del mundo en reino de Dios, ¿no? Fantástico. Nos recuerdas en tu libro que, como nos dijo Pablo VI, junto a médicos y maestros, los empresarios y dirigentes son los grandes transformadores de la sociedad. ¿Cuál crees que es hoy el papel de empresarios y directivos en esta construcción de organizaciones que miran a la persona como fin último?
Sí, eso, Pablo VI comentó esas palabras en un discurso precisamente a la Unión de Empresarios y Directivos Católicos allá en junio de 1964. Y él precisamente justificaba esto que decía: ¿por qué ustedes empresarios junto a médicos y maestros son tan agentes de transformación? Decía, porque ustedes los empresarios crean riqueza a través de la creación de puestos de trabajo. Pero no solamente eso, sino que desde el ser cristiano y el saberse cristiano, además de crear puestos de trabajo, crean condiciones dignas de trabajo. Entonces, esa es, digamos, la gran fuerza transformadora que tiene un empresario cristiano. No está tanto en qué producimos o qué idea de negocio tenemos o en qué nos vamos a diferenciar, que está muy bien, sino en algo quizá menos palpable, pero con una influencia mucho, mucho mayor. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, precisamente retomaba esa idea y decía que los empresarios, es decir, la vocación del empresario, decía él, es una noble tarea. Y una noble tarea en la medida en que precisamente el empresario tiene una visión mucho más amplia de su propia empresa. Es capaz de conectar la actividad empresarial con el mundo que le rodea, con el bien común, con el destino universal de los bienes. De esto que nos transmites, se hace evidente la enorme responsabilidad y también oportunidad que tiene, por tanto, el empresario y directivo cristiano de cohesionar desarrollo económico y desarrollo humano, pero sin colisionar, asegurándose de que están simultáneamente y en sincronía impulsando el beneficio empresarial y el bien común. ¿Cuál es esa estrella de Belén que les guía en este viaje? ¿Cuáles son esas pautas de actuación, esas líneas directrices que marca la doctrina social para alimentar esa ecuación capital-trabajo y poder desterrar y abandonar ya aquel viejo conocido de antagonismo, filosofía de antagonismo entre economía y humanidad? Bien, yo creo que lo más importante es no confundir los fines con los medios. Yo creo que esa es la clave. Es decir, el fin de una empresa es, claro, es la producción de bienes y servicios necesarios a una sociedad y la justa repartición de las rentas generadas. Por tanto, claro, todo fin también necesita sus medios. Pero el ser humano no es un medio en la empresa, ni siquiera en el sentido en que ahora lo voy a decir, el trabajo tampoco sería un medio. Digo en el sentido de que el trabajo forma parte constitutiva de la naturaleza humana, entonces no la podemos instrumentalizar. Es verdad que sí la entendemos como un medio en la medida en que yo voy a trabajar pues, para conseguir hacer este análisis de mercado, esta situación, pero el trabajo en sí no es un medio. Sí es un medio el capital, igual que son medios, pues eso, un análisis de negocio, un plan de marketing, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave. Yo creo que necesitamos recuperar la diferencia entre rentabilidad y beneficio. Yo siempre digo que la rentabilidad hace alusión al capital y por tanto es necesario en cuanto medio, pero el beneficio mira y hace alusión a los fines. Es decir, la finalidad de una empresa es conseguir el beneficio para la sociedad, porque una empresa que no produce beneficio a la sociedad pierde su razón de ser. Por tanto, es importante que no se pierda, digamos, el norte y el horizonte para descubrir precisamente hacia dónde estamos dirigiendo nuestras fuerzas, ¿no? Y nuestras energías. Claro que sí. ¿Crees que empresarios y directivos hoy son plenamente conscientes de esta misión que les es propia como cristianos? Yo quiero pensar que sí. Yo soy generalmente bastante optimista y veo realidades que me llaman a la esperanza, ¿no? De hecho, incluso la misma
Uniapac, aquí en España, Acción Social Empresarial, en la labor que se realiza en las universidades, en los centros de estudio, desde los grandes economistas que tienen sensibilidad hacia bueno, pues la tarea de transformar el mundo. La economía de comunión, es decir, existen muchas realidades en el campo de la economía que, bueno, pues son esperanzadoras, ¿no? Qué bien, fenomenal. Durante la lectura de tu libro, otra de las cosas que me ha llamado la atención es cuando dices que en el empresario y en el directivo cristiano el sentido humano siempre precede al sentido profesional, porque después de todo, los empresarios y directivos cristianos, antes que profesionales, son cristianos. ¿Cuál crees que son las cualidades, las virtudes que como empresarios y directivos cristianos debemos cultivar y trabajar para ser capaces de impulsar este proyecto y esta visión hacia adelante con éxito? Bien, yo creo que el empresario cristiano está llamado a dar el salto desde los valores a las virtudes. Es decir, los valores toman forma a través de los principios que rigen nuestra vida, ¿m? Pero las virtudes son la transformación de los valores en hábitos. Y cuando los valores se transforman en hábitos, se transforma también la forma de conocer, de ver el mundo, de analizar lo que nos pasa, lo que nos rodea, ¿no? Y es verdad que la Iglesia ha desarrollado muchísimo las grandes virtudes, tanto las teologales, fe, esperanza y caridad, como aquellas que llamamos cardinales, porque están en el corazón del resto de las virtudes, la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos y que tienen los directivos es insertar la ética de las virtudes en la toma de decisiones de las empresas. Es decir, ya no es tanto qué es lo que debo hacer, sino cómo debo ser. Cómo debo ser en este contexto de empresa, de actividad económica y tal, ¿no? Entonces, creo que una recuperación de la ética de las virtudes sería, digamos, como la sal, ¿no? Sí, Que sí, daría sí. ese sabor Sí, especial a la empresa, ¿no? sí, fantástico. Sí, esto es una de esas cosas que son tan difíciles, siempre un norte, pero tan difíciles que son un trayecto más que un destino, ¿no? No Efectivamente. llegamos nunca, pero Sí. bueno, lo importante es seguir avanzando en esa línea. Ujú. Es muy interesante también leer en tu libro, Dionisio, que la responsabilidad social de la empresa y la sostenibilidad, que están tan de actualidad hoy en día bajo el acrónimo ESG, y que han escalado a los puestos de mayor relevancia y prioridad en las empresas, fue ya tratada hace muchos años por la propia doctrina social cuando se refirió a la obligación social de las organizaciones de actuar ya no solo en pro del bien común, sino también en respeto a todos los grupos de interés. Como bien sabes, en estos momentos estamos asistiendo a un giro del tradicional capitalismo de accionistas más limitativo a un capitalismo más amplio, más integrador, donde la empresa está invitada y exigida, obligada ya hoy en día, a velar por el bien común y por los grupos de interés con los que se relaciona su actividad. Incluso hasta el punto de que debe ya de presentar en muchas ocasiones no solo un balance económico, sino también un balance social. Si ponemos todo esto en línea, ¿podríamos pensar que estamos en la antesala de un momento histórico en el que desarrollo económico y desarrollo humano puedan darse la mano y de que podamos ver desde la empresa un impulso tangible y significativo hacia el bien común y por el desarrollo integral del ser humano? Yo creo que sí, de hecho, lo has comentado, existen muchas herramientas enfocadas a visibilizar las acciones éticas y de responsabilidad social en las empresas, ¿no? Tenemos el análisis de materialidad, los ODS, tenemos el análisis de impacto que realizan las empresas en el medio ambiente, es decir,
Todas estas herramientas no solamente subrayan las acciones éticas, sino que también no pierden de vista el impacto económico que tienen en las mismas empresas y que es positivo, ¿no? Entonces, pero claro, las herramientas son, es decir, y son importantes, son necesarias, pero el empresario cristiano, además de herramientas, tiene un tesoro, ¿no? Un tesoro escondido, y ese tesoro es la experiencia de encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando las herramientas se alinean con el tesoro que cada uno tenemos, creo que tenemos una serie de posibilidades increíbles, ¿no? Qué bien, maravilloso. La verdad es que es un regalo escucharte, Dionisio, pero el tiempo se nos acaba y vamos llegando al final. Si recuerdas, hace unas semanas estuvimos charlando y me comentabas que este no es un libro de mesilla, es un libro de despacho, de trabajo. Y la verdad es que una vez que he tenido la oportunidad de sumergirme en él, estoy plenamente de acuerdo contigo. Estamos realmente ante un texto de referencia en la materia, en la doctrina social de la Iglesia, que nos permite comprender en profundidad sus fundamentos, su razón de ser y además que aporta mucha luz sobre su aplicación práctica en la empresa y en el día a día de los retos a los que ésta debe hacer frente. Me gustaría, en nombre de Acción Social Empresarial, darte las gracias por el tiempo que hemos compartido y por la generosidad de tus palabras. También, en tu faceta de maestro, te doy las gracias, como nos decía Pablo VI, porque como maestro eres uno de esos grandes y valiosos transformadores de la sociedad. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Grupo Libres por la amabilidad y generosidad con la que nos han acogido hoy en sus instalaciones y a todos los que nos escucháis por el tiempo y el rato que hemos compartido juntos. Me gustaría cerrar esta conversación con unas inspiradoras citas extraídas de tu libro y que creo que reflejan con gran plenitud lo que hemos compartido hoy. San Juan Pablo II nos dijo que el fundamento del valor del trabajo no está en el trabajo realizado, sino en el hecho de que quien realiza el trabajo es una persona. Esto creo que nos lleva a todos a concluir sin fisuras que la empresa es para la persona y no la persona para la empresa. Y por lo tanto, que el verdadero reto del empresario y el directivo radica en referir la empresa al ser humano, a quien debe verdaderamente mirar y servir. Y con ello abrazar esa misión que como cristianos nos ha sido dada de aunar valientemente empresa y persona. Feliz lectura a todos, un fraternal abrazo y que Dios ilumine nuestros pasos.